la puse a grabar. Entonces, como les venía diciendo, entonces vamos a retomar. Yo iba a arrancar desde anemia infecciosa equina, pero entonces simplemente les voy a recordar acá un poquito qué era lo que les hablaba en relación con el video. En relación con los bovinos, como pudieron ver, son demasiadas las enfermedades que los afectan. Yo acá, y están viendo las diapositivas, lo que les coloco es un ciclo o un programa de vacunación general teniendo en cuenta las enfermedades que en Colombia más afectan a los equinos. De este ciclo como genérico, que es importante tener muy presente, sobre todo aftosa, que es fundamental, que solamente la hacen los funcionarios del ICA y que se hace cada 6 meses. Entonces eso es fundamental y no nos puede como fallar. La otra que es fundamental, brucelosis, porque estamos a nivel nacional en programa para controlar y erradicar la brucelosis. Este es importante como no recuerdo el compañero que expuso la brucelosis, pero él sí lo mencionó, que hay dos cepas. Yo acá solamente coloco la cepa 19, pero recordar que también está la cepa RB51, que solamente se vacunan a las hembritas y que solamente se hace una vacunación durante toda la vida. Esta no es una vacuna que se tenga que generar una revacunación anual ni demás, entonces solamente se vacunan a las terneras y así se va para toda la vida. Las demás vacunas, como por ejemplo, miren que acá en la parte de abajo está la del complejo reproductivo, que está el herpes virus bovino, la diarrea bovina, la campilobacteriosis, la leptospirosis, pues muchas de las patologías que vimos, esas sí se recomiendan que haya revacunaciones anuales porque su acción realmente es muy corta y como son patógenos que están de manera tan continua en nuestro medio ambiente, pues es muy fácil que se puedan reinfectar. Entonces, por eso digamos que se recomienda anualmente la vacunación. Acá, miren, lo mismo pasa con todo lo que veíamos con los carbón sintomático o carbón o el antrax. Esas vacunas también se recomiendan hacer revacunación anualmente. Importantísimo. Hay algunas zonas, sobre todo cuando se está en clima templado o en clima muy frío, donde algunas de estas vacunas se, a veces no se hacen. ¿Por qué? Porque algunos de estos microorganismos en climas muy fríos o en climas templados no tienen una buena supervivencia, entonces digamos que se reduce mucho la probabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las enfermedades parasitarias? Uno de los parásitos que no recuerdo el compañero que lo debía de presentar era, eh, ya se me fue a mí también el nombre, el, bueno, mientras lo recuerdo, que se me fue, ahorita lo tengo que mirar, que ahorita me llega el nombre. Estos parásitos en los bovinos principalmente tienen afectaciones a nivel gastrointestinal y a nivel pulmonar. ¿Qué pasa? Lo que se sugiere es hacer generalmente cada 4, cada 5 meses un programa de desparasitación. Vuelve y juega. ¿Con qué o por qué vuelve y juega? En el sentido de que no tiene que ser estrictamente cada 4 meses o cada 5 meses. Depende mucho de la zona en la que estemos y de qué tanto otros animales haya en la zona que nosotros estemos trabajando. ¿Qué pasa? Y acá lo pueden ver, los terneros hasta los 6 meses es importante mirar esto. Se comienza se comienza la desparasitación al mes de nacido. Y esto es importante tenerlo presente porque recuerden que una de las primeras estrategias que nosotros tenemos para poder generar protección en esos terneros o en todos los animales recién nacidos es el calostro.
y estos productos pueden hacer interferencia con el calostro. Entonces, por eso no se recomienda generar las desparasitaciones antes del mes de nacido para no generar una disminución de la efectividad de esa inmunidad pasiva que ellos están adquiriendo a través del calostro. Y básicamente, como acá lo decían, que se recomienda cada 4, cada 5 meses, pero depende mucho de la zona donde estemos. Entonces, eso era como en relación con lo de las desparasitadas, que también estaba con el videíto. ¿Qué pasa con esto que ustedes ven acá? Esto no es de Moveg y Trivec, esto no son, aunque son productos comerciales, no me interesa tanto eso de que sean los productos comerciales, sino lo que son. Son básicamente vitaminas. Recuerden que cuando veíamos en el pasado la parte de inmunización, decíamos o comentábamos que no necesariamente cuando hablamos de inmunización estamos hablando de aplicar productos de vacunas, sino que son todos los productos que puedan estimular el sistema inmunológico. Las vitaminas también hacen o también ayudan a estimular el sistema inmunológico. Por eso es que se recomienda o dentro del plan sanitario, en algunos casos, recomendamos suplementar o inmunizar con algunas vitaminas cuando hay anemias, cuando hay anorexia. Por ejemplo, en el caso de los parásitos, aparte de generar las desparasitaciones, complementamos con vitaminas para poder estimular ese sistema inmunitario y que los animales, digamos, tengan un periodo de recuperación mejor y, digamos, no tan prolongado. Entonces, ese es como el propósito. Niños, hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Neosporosis canina, gracias. Ese es el parásito del que me estaba tratando de acordar y que se me olvidó, Neospora canino. Ahora sí, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda hasta este momento? No, profe, todo muy bien. Listo. Entonces, ¿aló? ¿Alguien más iba a hablar? Bueno, entonces voy a continuar con lo de los tétanos o el tétano, que es lo que, o que fue lo que yo les mandé en el video, pero que realmente era muy pesado y sé que algunos pues como tuvieron como que dificultad porque se trababa mucho. ¿Qué pasa con el tétano? El tétano es una de las enfermedades que más, digamos, miedo nos genera. El tétano también nos puede dar a nosotros y también es muy común que le dé a los equinos. ¿Qué pasa con el tétano? Me voy a adelantar la diapositiva, ya me voy a volver a esa. El tétano genera una serie de sintomatología nerviosa. Entonces, como podemos ver acá, el animal queda totalmente como espástico, es decir, paralizado. Cuando empieza a caminar no es capaz de generar una adecuada articulación. Si miramos acá en el ojo, en la imagen inferior, podemos ver que el ojo está como todo blanco, todo aterrador. Eso se llama que el tercer párpado se prolapsó. ¿Sí? Y entonces cuando se prolapsa quedan los ojos así como todos blancos, sanguinolentos, no muy agradable visualmente y obviamente el animal no va a poder ver y va a tener toda la sintomatología nerviosa. ¿Qué pasa con el tétano? El tétano es provocada, así como veíamos que en los bovinos también generaban algunas enfermedades de los clostridium, este es generado también por un clostridium y lo que pasa o lo que genera básicamente es toda una sintomatología nerviosa. Aquí que es bien importante tener en cuenta que el clostridium que origina el tétano está en todos lados. Es un microorganismo que está casi que en todas las superficies, en los pastos, puede afectar a todas las especies. Y aquí también es bastante importante esto que dicen acá que les estoy señalando. Cuando el Clostridium está en el suelo o en el ambiente, es un microorganismo que puede vivir por muchísimos años y que no es tan fácil, digamos, combatirlo con agentes químicos. Entonces hay que tener eso
bien en cuenta porque realmente es un agente que en cualquier procedimiento, en cualquier lesión que podamos generar en el equino, que el equino es muy susceptible a esta enfermedad, la puede adquirir. ¿Qué es importante aquí? ¿Cómo llega el Clostridium a afectar a los caballos? Básicamente, este microorganismo logra entrar y logra generar las lesiones. Dame un segundito. Qué pena con ustedes, niños. Mami, mami, mami. Qué pena con ustedes, niños, pero es que aquí en mi casa trabajamos mi papá y trabajo yo, entonces ahí me disculpan. El Clostridium tetani, acá lo importante es que a través de todas las lesiones o todas las heridas, como pueden visualizar en las imágenes, él tiene la capacidad de ingresar y a través de esos ingresos por vía de sangre logra llegar, digamos, al sistema nervioso central, que es donde va a generar su efecto. También que es bien importante tener en cuenta con relación a este microorganismo. Es bien importante en los potrillos. ¿Cómo así? ¿O por qué? ¿O qué es bien importante en los potrillos? Porque cuando los potros nacen, lo que generalmente se hace es lo que denominamos una curación de ombligo. ¿Y qué es esa la curación de ombligo? Básicamente separar el cordón umbilical y hacer un proceso de desinfección y de cerramiento de ese cordón umbilical para que no entren microorganismos patógenos. Si esa curación de ombligo por alguna circunstancia queda mal hecha, eso queda una heridita. Y por esa heridita va a entrar este microorganismo y se va a diseminar muy fácilmente. Entonces, en ese momento de hacer la curación de ombligo es fundamental para poder evitar o poder disminuir la probabilidad que este microorganismo afecte a los potrillos. Aquí ya les decía, básicamente la sintomatología que nosotros vamos a observar en nuestros equinos es totalmente nerviosa. ¿Cómo así que totalmente nerviosa? Son animales que se quedan rígidos, que no son capaces de caminar con una secuencia normal, no son capaces de doblar sus articulaciones, no son capaces de movilizar la cabeza, las orejas también se les queda totalmente rígida y esa rigidez puede afectar o afecta también a la musculatura interna y como afecta también la musculatura interna, entonces son animales que no van a poder respirar bien, su ritmo respiratorio se va a ver muy afectado y también el ritmo cardíaco, porque recordemos que en el sistema respiratorio hay un pequeño, entre comillas, músculo que es el diafragma y entonces él no va a ser capaz de generar sus movimientos adecuadamente. Y el corazoncito, que al ser un músculo también se va a ver afectado, entonces también puede generar ahí ciertas fallas. Lo otro, por ejemplo, la expresión facial. Esto es lo que les mostraba con este caballo. Vean que es un animal que si uno lo mira, uno dice, ¿cómo es la expresión de un caballo? Pues es totalmente diferente. Este caballo se ve como asustado, se ve como ido en su composición, entonces genera como una desfiguración de esas expresiones faciales y lo otro, la disfagia, que recordamos que la disfagia es dificultad al ingerir o al tragar o al deglutir los alimentos y como para deglutir los alimentos también hay una musculatura, pues esta musculatura también va a estar afectada, también va a estar espástica o digamos sin funcionar o sin contraerse y por lo tanto el animal no va a poder deglutir los alimentos. Y lo otro, digamos que se vuelven muy, muy reactivos, es decir, medio un sonido raro y reaccionan muy bruscamente, entonces eso también pone en riesgo a los operarios y demás, entonces hay que tener como cierto cuidado a la hora de generar esos estímulos auditivos o táctiles porque ellos dentro de todo ese proceso se genera también un proceso de sufrimiento y de estrés para ellos. ¿Qué es importante aquí para en relación con el tétano? El tétano se puede prevenir. Para el tétano tenemos unas vacunas. Es importante, fundamental, que acá me voy a ir, digamos, para la parte final,
y es en relación con intervenciones quirúrgicas o cuando los caballos que generen una lesión, una cortada o demás. Es importante, como ellos son tan susceptibles, que pese a haber sido vacunados, siempre que se vaya a generar una intervención quirúrgica o que haya una lesión pues de gran tamaño y demás, se les vuelva a aplicar la vacuna de manera preventiva para evitar, porque realmente este microorganismo pues los afecta drásticamente. Y lo otro que dice acá y que es, digamos, fundamental, es acá lo que es generar a partir de los Profe, se está entrecortando. que me parece que no se resolvió. Profe, entrecortó, se cortó prácticamente. Profe, Sí, Profe, se dañó el sonido. y la imagen también, Sí. y la profe también. Murió. Murió la profe. Ay, bien. aló, niño, ¿se volvió a restablecer? Sí, profe, ya. Sí, profe, Ya, ya. Sí, profe. listo. Espérenme, yo les vuelvo a compartir que si se me cayó como el internet, entonces les voy a volver a compartir las diapositivas para que continuemos sin ningún problema y voy a rectificar para que, bueno, continúa grabando, listo, entonces no va a haber ningún inconveniente. ¿Me pueden repetir dónde quedamos para retomar desde ahí?
Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿En qué parte quedamos? Que si logramos visualizar bien lo del protocolo de vacunación para el tétano, ¿o no? No, no, desde ahí Bueno, ya empezó a cortar. bueno, entonces el protocolo con el tétano, el protocolo digamos que más se recomienda, ¿cierto? Es básicamente una vacunación a los 2 meses de edad, otra a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí al año una última inyección. ¿Sí? Luego, si miran acá, dice que un refuerzo cada 10 años. Depende mucho de las circunstancias. Realmente lo que se hace es luego de que se haga esa vacunación a los 2 meses, 3 meses, a los 6 meses y luego al año, lo que se hace es mantener una vacunación preventiva en casos de emergencia. ¿Cómo así que en caso de emergencia? Si el animal sufre una herida cortopunzante, digamos, severa, o si el animal va a ser sometido a alguna cirugía. Esos son como los casos de emergencia en los cuales se reaplica o se revacuna al animal. ¿Qué es importante, digamos, con esta patología? Remedios como tal o un tratamiento como tal, lo que se hace es, en caso de un accidente, aplicar la vacuna para evitar que el microorganismo llegue al sistema nervioso central. Pero si el microorganismo llega al sistema nervioso central, realmente no es mucho lo que podamos hacer. Entonces, esas son como las opciones que tenemos: prevenir y vacunar cada que el animal tenga un accidente o que vaya a generarse una intervención quirúrgica. Hasta ahí vamos claros. Profe, Hola, dímelo. pero entonces si tiene un accidente, digamos, se cortó, uno vacuna ahí ya cuando el microorganismo ya está en el animal. Sí, uno vacuna inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa vacuna lo que va a generar es evitar que ese microorganismo llegue al sistema nervioso central. El problema se va a producir si el microorganismo llega al sistema nervioso central. Entonces tenemos un lapso de tiempo que, dependiendo del lugar donde se genere la herida y dependiendo, digamos, también del tamaño de la herida y demás, podemos jugar con un lapso de tiempo. Entonces, lo que a uno siempre le recomienda es, antes del día, póngale la vacuna antitetánica para evitar que ese microorganismo llegue al sistema nervioso central. Sí, ¿Listo? listo. ¿Quedamos claros con tétano? Sí, Listo, perfecto. Acá entonces vamos a mirar otra de las enfermedades bien común en nuestro medio, que es la anemia infecciosa equina. ¿Qué pasa con la anemia infecciosa equina? La anemia infecciosa equina es un virus o es causada por un virus, es un retrovirus y va a generar una serie de inconvenientes en el animal. ¿Qué serie de inconvenientes? Miren, se llama anemia. Y entonces los inconvenientes que principalmente va a generar es que el animalito no va a tener suficientes glóbulos rojos para poder llevar oxigenación a todo el organismo, y entonces al no tener suficiente oxigenación, él va a tener una serie de debilidad muscular, va a tener una serie, digamos, de agotamiento en términos generales. Ya me voy a volver a la diapositiva. Era para mostrarles en estas imágenes que genera esta enfermedad cuando hacemos la revisión, por ejemplo, de cualquiera de las mucosas. Son mucosas que se ven extremadamente rosas, pálidos, casi se ven o que se visualizan. Eso es importante. ¿Qué es bien importante con esta patología? La tenemos en todo Colombia. Esta patología se llama infecciosa porque, si miran en esta diapositiva, este microorganismo se puede transmitir por todos lados, que por la leche, que por el calostro, que por el semen, que por la materia fecal, que por vectores, que ya vamos a mirar cuáles son los vectores que principalmente son
equinos, es decir, por diferentes equipos que nosotros utilicemos y tengan contacto con otros equinos. Es una enfermedad muy fácil propagación. Como pueden observar aquí en esta diapositiva. Profe. Acá básicamente les mencioné. No me sirvió. Como ella me lo mandó, no me sirvió. ¿Aló? Me sirve. Profe, te está volviendo a cortar. Dame un segundito. A ver que no sé qué pasa con el... Ahí ya. Es que me aparecen a veces como mensajitos, pero se me van. ¿Ya están otra vez escuchando? Sí. Listo, perfecto. Pero se nota que se va a volver a cortar porque te ves como muy, pues te quedas como pausada. Me quedo como pausada. Sí, pues se nota que se está cortando. Bueno, esperemos a ver mientras tanto, porque esto de lidiar con el internet está como muy complejo, pero esperemos que no se nos corten. Si se nos llega a cortar, de todas formas, como esto queda grabado, en las grabaciones no quedan como esos cortos. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo. Entonces, como ven en la diapositiva, aquí lo que yo les quiero mostrar básicamente es lo que les venía comentando. Es decir, si la yegua está gestante, muy posiblemente el potrillo cuando nace van a ser infectado, porque puede pasar a través de la placenta este microorganismo o este virus. Si de casualidad el potro nace sano, es muy posible que a través del calostro también se vaya a contaminar. Entonces es una enfermedad que tiene muchas rutas y que con un animal infectado, muchos animales se nos pueden infectar. Hagan de cuenta que es como un coronavirus para los equinos, solamente que no produce signos respiratorios, Profe. sino una debilidad general. Hola. Profe, qué pena interrumpirte, pero hay No, alguien se que preocupe. tiene el micrófono como activado y se escucha mucha bulla. Espérate, yo miro si soy capaz de desactivar. Espérate un segundo. No, espérame que yo creo que soy yo. Ahí los estoy desactivando a todos, pero dame un segundo, me voy a parar un segundo, porque es que acá también está trabajando mi papá y yo creo que él es el que está hablando duro. Dame un segundo. Listos, niños. Yo creo que ya se solucionó el problema de sonido. ¿Estamos otra vez todos? Leo por el chat si estamos todos. Porque si quieren responder, simplemente pueden activar otra vez el micrófono y no hay problema. Entonces, lo que yo les venía diciendo en relación con esta anemia es que por diversas vías ella puede afectar a los equinos, y no solamente afecta a los caballos, sino también a las mulas y también a los burros, entonces a toda la familia de equinos. ¿Qué pasa? Miren acá que puede también por vía ocular, si hay alguna secreción ocular y otro animal tiene contacto con esa secreción, también va a generar infectados. Lo que yo les decía es que hay que hacer, o la importancia de esta enfermedad es hacer un poco el símil con el coronavirus. Y acá, ¿en el qué sentido? En que esta enfermedad es muy rápida de diseminación
Y un caballo infectado puede diseminar o puede afectar a todos los caballos y todos los equinos en general que tenga a su alrededor de manera muy rápida. No va a producir sintomatología respiratoria, pero sí va a producir una sintomatología de debilidad, una sintomatología, digamos, de fiebre, inapitencia y demás. Entonces, esa es como la importancia, la fácil diseminación. Por el semen también puede generarse esta diseminación de la enfermedad. Acá les decía, y esto es importante sobre todo, estos vectores, principalmente el tábano. El tábano es un vector que sobre todo lo tenemos de manera muy común en climas cálidos, en climas tropicales, entonces hay que tener un cuidado, digamos, especial cuando estamos trabajando en estas zonas. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué zonas? Magdalena Medio, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Cisneros, todo lo que es Bajo Cauca, porque son lugares que están, digamos, en una altura sobre el nivel del mar baja, entonces es como el clima propicio para que se diseminen todos estos vectores y que puedan transmitir este microorganismo. Entonces, básicamente eso es lo que les quería presentar ahí con esa diapositiva. ¿Qué pasa? Miren acá que yo les decía, hay una forma aguda y una forma crónica o inaparente. La enfermedad es muy peligrosa y por eso les digo que hacer como el símil con el coronavirus, porque cuando afecta a los animales de forma crónica o inaparente, casi que ellos no van a manifestar ninguna sintomatología, no van a manifestar nada. Entonces uno cree que el animal está bien. ¿Qué pasa? Es un portador y transmite la enfermedad por muchas vías. Entonces ese es el gran problema. Cuando la enfermedad se manifiesta de forma aguda, es cuando, digamos, se pueden ver la sintomatología principalmente de debilidad y puede haber algo de fiebre, pero lo más característico es la debilidad generalizada. ¿Qué problema tenemos con la anemia infecciosa equina? No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento. Ese es nuestro gran problema con la anemia infecciosa equina. ¿Qué es lo que se hace, digamos, para controlar? Acá en Colombia lo que se hace para controlar es que todo animal, todo equido que vaya a ser movilizado debe constar con un certificado en el cual se asegure que el animal es libre de anemia infecciosa equina. Esto para garantizar que no lo va a diseminar. Infortunadamente, conozco casos que alteran esos certificados, pero eso es lo que se hace, solicitar al ICA ese certificado, se hace una prueba diagnóstica que se llama la prueba de Coggins y si sale negativa se le da el certificado y el animal se puede movilizar. Tratamiento no tenemos. Entonces, básicamente lo que se sugiere es que si el animal es positivo no se puede movilizar a ningún lado y llevarlo a planta de sacrificio lo más pronto posible. Entonces, es una enfermedad compleja por su rápida diseminación y porque los animales que son o que son afectados de manera crónica no van a manifestar ninguna sintomatología y sí van a diseminar la patología. Acá lo otro que dice básicamente es un poco lo de la eliminación, básicamente el sacrificio cuando el animal sale positivo y el manejo básicamente de estos tábanos, control de tábanos que pueden actuar pues como potencializadores o diseminadores de la enfermedad, pero realmente no tenemos mayores estrategias para combatir esta patología. Preguntas hasta el momento. No, profe, ninguno. Listo. Perfecto. Se mejoró la señal. Sí, profe. Listo, perfecto. Miren acá que las patologías de equino que yo les estoy mostrando no son obviamente todas, pero es como las que más nos afectan a nosotros en el territorio, digamos, nacional. Entonces, otra que es de bastante afectación es la influenza. La influenza, digamos que es similar en todas las especies, influenza en humanos, influenza en aves, influenza en bovinos, es básicamente una enfermedad respiratoria. Básicamente lo que va
originar son una serie de descargas mucopurulentas y una serie de dificultad respiratoria, acumulación de moco, tratar de expulsar ese moco por los hollares en los equinos. Y es importante porque básicamente esta enfermedad también es muy común que se generen estos brotes, como en la mayoría de las enfermedades respiratorias, cuando hay agrupamiento de caballos. Entonces, generalmente cuando hay concursos, cuando hay ferias, es muy probable que en esos lugares se contaminen y se generen pequeños brotes de influenza. ¿Qué más es bien importante acá? Esta parte que dice, la fuente inicial de la infección suele ser un caballo parcialmente inmune que excreta el virus sin mostrar síntomas clínicos de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Hay animales o hay caballos que no manifiestan sintomatología y que este virus los afecta, digamos, de manera muy superficial. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunitario, porque están en unas condiciones adecuadas. Entonces, estos caballos que pese a no mostrar signos, si portan el microorganismo, si portan el virus, lo pueden traspasar o lo pueden diseminar a los otros animales. ¿Qué es lo principal o cuál es la principal fuente de contaminación? Estas secreciones respiratorias son, digamos, la principal fuente de contaminación o de diseminación del virus. ¿Qué pasa? O digamos, como ahorita les decía, como la mayoría de las influencias, esta patología va a tener, es una serie de signos respiratorios, básicamente dificultad al respirar. Esto de rinitis serosa es que básicamente va a tener unas secreciones mucopurulentas abundantes, y miren acá, o debido a infecciones bacterianas secundarias. Recuerden que la problemática principal con la mayoría de los virus es que los virus generan en el sistema inmunitario una debilidad generalizada, y entonces ahí es cuando llegan las bacterias y se aprovechan de esa debilidad y también empiezan a proliferar. Entonces, si bien el virus produce unas inconformidades o unas, digamos, discrepancias o dificultades en el sistema respiratorio, el problema también fundamental es que va a generar que estas bacterias que están ahí en el medio ambiente logren proliferar y generar o incrementar el daño causado. Decaimiento, falta de apetito, como una gripe en cualquier otra especie animal, incluyéndonos a nosotros. Miren acá, hiperemia de la conjuntiva nasal y edema de las extremidades. ¿Qué es esto de hiperemia de la conjuntiva nasal? Que cuando les tocamos los hollares a los equinos, pues van a estar mucho más calienticos de lo normal. Usualmente ellos son calienticos porque cuando sale el aire, pues el aire es calientico, entonces esas zonas usualmente es un poco más calientica que el resto del cuerpo, pero cuando tienen esas secreciones y demás, sí van a estar bastante calientes, entonces eso es como importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, aunque la fisiopatología de por qué sucede esto realmente no está muy bien descrita, es que en las extremidades van a estar un poquito hinchadas. Cuando acá nos dicen que edema de las extremidades, es que las extremidades van a estar como hinchaditas y uno las toca y uno siente como que si estuvieran llenas como de líquido. Eso es lo que quiere decir, aunque la razón, digamos, la fisiopatología de por qué ocurre eso realmente no está muy clara. Digamos, qué tratamiento hay cuando se produce esta patología. ¿Qué hacemos? O lo que se hace es tratar con antibióticos, no para el virus, sino para esas bacterias oportunistas que pueden sacar provecho del sistema inmunitario débil en el cual se encuentra, porque para el virus realmente no tenemos nada, sino tratar la fiebre. Básicamente eso es lo que hacemos. Pero sí tenemos acá, digamos, algunas estrategias para evitar que esta enfermedad aparezca. Dentro de las estrategias, digamos, principales, básicamente está como el esquema de vacunación. ¿Sí? ¿Qué se hace? Básicamente
el animal se empieza a vacunar o se le inyecta, digamos, la primera vacuna al tercer mes de edad, ¿cierto? Y otras, o sea, hace una revacunación, digamos que aquí dice, y en la segunda 3 o 4 semanas aparte, es decir, se hace una revacunación al mes, es decir, al tercer mes se pone una dosis, al cuarto mes se pone otra dosis, al sexto mes digamos que se revacuna y luego, digamos, lo que se hace es básicamente generar revacunaciones dependiendo de la zona, 1 o 2 veces al año. Acá, digamos, en Colombia, lo que se hace generalmente es poner revacunaciones anuales. Eso es lo que se hace. No se hace, digamos, revacunaciones cada 6 meses, que en otras zonas sí se hace. Acá lo que se hace usualmente es generar una revacunación anual. ¿Qué más es importante, digamos, acá? Las yeguas cuando están preñadas o cuando están pues en estado de gestación se vacunan usualmente. Acá dice que 4 a 6 meses antes del parto. Lo usual es que se vacunen 4 meses antes del parto, ¿sí? Básicamente eso es como lo que nosotros hacemos en Colombia, aunque se puede prolongar hasta los 6 meses antes del parto, pero acá lo hacemos, digamos, a mayor cercanía de esa fecha de parto probable. Es lo que nosotros generalmente hacemos. Y lo otro que es, digamos, fundamental es básicamente generar la primera línea de defensa, y es básicamente controlar mucho esos movimientos de animales que nosotros vayamos a hacer. Es decir, siempre que nosotros vamos a movilizar los animales o que los vamos a llevar a ferias o que los vamos a llevar, digamos, a otras actividades, lo que se hace es verificar que todos los animales que realmente vayan allí pues tengan su plan vacunal para disminuir la probabilidad de riesgo de aparición de esta patología. Dudas en relación con la influenza equina. Listo. Perfecto. Esta es una enfermedad, la encefalomielitis equina venezolana es una patología que no es, digamos, del común de todo el territorio nacional, pero hay unas zonas que son muy predispuestas. Vuelve y juega. Todas las zonas, por ejemplo, que están a una o que son de baja altitud sobre el nivel del mar, son zonas de mayor predisposición. Para el caso, digamos, de Antioquia, sobre todo lo que tiene que ver con Bajo Cauca, todo lo que tiene que ver como con el Urabá antioqueño, todo lo que tiene que ver como esta zona de Magdalena Medio, son zonas bastante susceptibles. Esta es una enfermedad que se transmite básicamente por estos dos amigos, el Aedes y el Culex, que son mosquitos. Entonces, es bastante importante en esas medidas de prevención que nosotros vayamos a generar, hacer control de principalmente estos dos vectores, que son los principales diseminadores de la patología, ¿sí? Este virus en los equinos lo que va a generar, al ser un virus que afecta también el sistema nervioso central, va a generar una serie de señales o de signos del sistema nervioso. ¿Cómo así? Miren acá, sobre todo los animales van a presentar una serie, aquí a diferencia del tétano, los animales no se van a quedar como totalmente espásticos o totalmente tiesos. Miren que aquí lo que se presenta básicamente es una serie de pedaleos, pero pedaleos incoordinados. Los animales no son capaces de coordinar su movilidad. Lo otro que se va a generar, digamos, y es bastante característico,
es esto que acá se llama ptosis del labio inferior, y esas se las voy a mostrar acá en la imagen. Cuando hablamos de ptosis del labio inferior, es que el labio inferior, como pueden observar en esta imagen, se cae, queda totalmente como hacia afuera y totalmente caído. Eso es como un signo bastante característico de esta patología. Lo otro básicamente o que es, digamos, importante es que al igual que, o esto sí es bastante similar que con el tétano, se va a generar dificultad en la deglución de los alimentos, entonces pues los animales no van a ser capaces de ingerir alimentos y pueden generar convulsiones. Digamos que en el tétano no generan convulsiones, acá sí los animales generan convulsiones, entonces es bastante traumático también visualizar un animal con encefalomielitis equina venezolana, que también es importante. No siempre se llega, o esta enfermedad tiene dos presentaciones, una presentación cefálica, que es cuando afecta directamente el sistema nervioso central, y una presentación que no es cefálica o encefálica. Cuando la enfermedad se presenta en forma no encefálica, realmente no va a generar mayores afectaciones, va a generar una disminución en la capacidad de deglutir, y por eso se dice que los animales se vuelven un poco anoréxicos, que van a estar un poco como tristes, decaídos, un poco de fiebre, pero no es una forma grave. La forma grave cuando se presenta es la forma cefálica, donde ahí sí los animales van a estar totalmente incoordinados, y miren acá, sean golpes repetidos con todo lo que encuentren, muros, postes, con todo lo que encuentren, y acá lo podemos ver en la imagen, ellos se van a se van a golpear en la cabeza. Lo otro importante, y acá lo menciona, es la fotofobia. Cuando esta enfermedad está presente, esto es un signo, digamos, bastante común en esta patología y en la patología, en otra patología que acá no la pongo porque afecta sobre todo, o es más común en los caninos, pero se los menciono, en la rabia. Cuando estos dos virus afectan a nuestros animales, algo común es que los animales empiezan a ser muy ariscos a la luz, no logran o no tienen buena empatía con la luz, porque a nivel de todos los nervios que hay en los ojos, pues se generan distorsiones, y estos animales entonces no van a ser capaces de tolerar la luz, y por eso es que con todo lo que tengan que ver con fenómenos de luz, ellos van a estar totalmente apáticos. ¿Cuáles son, digamos, los protocolos que nosotros tenemos y voy a empezar primero con el tratamiento antes que con la prevención? Básicamente, para tratarlo, tratamos síntomas, pero es decir, hay fármacos para disminuir las convulsiones y demás, pero no podemos hacer realmente más, o no podemos hacer mucho realmente por el animal. El pronóstico cuando es encefalitis realmente es muy, muy malo. Usualmente los animales fallecen. Entonces, si se confirma la encefalitis, pues lo más prudente para el animal y para evitarle, digamos, todo el proceso de sintomatología, pues es generar como el proceso de eutanasia del animal. Lo otro que sí nosotros podemos, digamos, generar es la prevención. Básicamente, y acá lo tiene, algo importante es en relación con los vectores, tratar de controlar la cantidad de Aedes y de Culex, que son los principales vectores en las zonas, para poder evitar o disminuir la probabilidad de diseminación de la enfermedad. Y lo otro que también es bien importante es que para esta enfermedad también tenemos, digamos, vacunación. Esta vacunación, como les decía ahorita, usualmente se hace solamente en unas zonas muy específicas, no es una vacunación que se haga como en todo el territorio nacional, y lo que se hace es vacunar, o se genera pues una vacunación al tercer, al cuarto y al sexto mes de edad de pues, de los potros que estén en estas zonas de mayor probabilidad. En Antioquia básicamente lo que es Urabá, lo que es Bajo Cauca y lo que es Magdalena Media, y algunos municipios del suroeste es como lo que más manejamos.
pero en relación con tratamiento, básicamente no tenemos mayores opciones. Preguntas en relación con la encefalomielitis venezolana equina. Preguntas, dudas o inquietudes. No, profe, todo muy bien. Listo. Perfecto. Esta patología ya la habíamos visto. Esta patología ya la habíamos visto con equinos, que vuelve y juega, no recuerdo cuál fue el que ustedes hizo la presentación, pero esta, digamos, causa una sintomatología bastante similar a la que causa la babesia en los bovinos. ¿Qué pasa? Digamos que los vectores que generan la patología en los equinos son diferentes, o es diferente el protozoo que genera la patología en el equino al que genera la patología en el bovino. Miren que en el bovino hablábamos de la babesia bovis y aquí básicamente hablamos de la babesia cavalli o de la babesia equina. Entonces, eso tenerlo importante. ¿Qué es lo otro que hay que tener importante? Que los vectores que transmiten esta enfermedad también son, digamos, muy dependientes de la especie. Entonces, cuando el compañero nos exponía a la babesia, decía que básicamente era, o que esta enfermedad se diseminaba a través de las garrapatas de los bovinos. Los equinos tienen sus propias garrapatas, que son diferentes a las garrapatas de los bovinos. Entonces, las garrapatas, digamos, de los equinos son los que me pueden transmitir la babesia equi o la babesia para los equinos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más es importante tener en cuenta en relación con la babesia en equinos? Básicamente va a generar la misma sintomatología que me generaba la babesia en los bovinos. Miren que en la babesia de los bovinos decíamos que todas las mucosas iban a estar también muy ictéricas, muy anémicos, que podía generar orina como rojiza porque iba a estar como contaminada con sangre. Lo mismo, exactamente lo mismo, va a generar la babesia en los equinos. Entonces, es, digamos, tener ahí eso presente. ¿Qué es importante? Esta babesia, digamos, cuando se empieza a diseminar y puede generar, digamos, o por toda la hemorragia que ella puede generar, es muy probable que vaya a generar cólicos en los equinos. Entonces, aunque en los equinos les puede dar cólicos porque sí, porque no, por si las moscas, porque es la patología principal de ellos y la mayoría, pues, bueno, hay unos que se tratan médicamente y otros que son quirúrgicos. Es bien importante cuando, o sea, hay presencia de cólico, por ejemplo, y uno ve esas mucosas muy amarillas, también empezar a sospechar o tener como parte de esos diagnósticos diferenciales la babesiosis, y no simplemente quedarnos como con el enfoque clínico de afectación de tracto gastrointestinal, de afectación por impactación o cosas, digamos, más físicas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más es importante? Las hemorragias que pueda causar esta patología. Puede generar mucha hemorragia. Lo principal es que vamos a observar esa orina muy sanguinolenta, pero también podemos, por ejemplo, observar hemorragias por los hollares, o también podemos, por ejemplo, observar en algunas circunstancias hemorragias o un poquito las mucosas del tercer párpado, que es este señor que está aquí. No sé si lo logran ver, que lo estoy señalando, ese es el tercer párpado. Ese tercer párpado va a estar también bastante como rojizo o hemorrágico. Entonces, eso es importante tenerlo ahí como presente. En relación, digamos, con prevención básicamente para la patología,
de la babesia en equinos. Nosotros para la babesia no tenemos como una vacuna. Básicamente lo que se hace es control de los vectores, control de las garrapatas, es como la estrategia que nosotros tenemos. En relación con los medicamentos, sí hay algunos antiprotozoarios que se utilizan, entonces esta sí tiene, digamos, un tratamiento, pero digamos que el periodo de convalecencia del animal es un poco prolongado, el animal puede estar inclusive hasta mes, mes y medio en este proceso de afectación, pero este sí tiene tratamiento con antiprotozoarios, al igual que lo tenía, digamos, la babesiosis bovina. Entonces, esas de las enfermedades, digamos, protozoarias más comunes en los equinos. Preguntas en relación con la babesia. Y dos, una cosa masiva es quebrar, pues, poner a común en riesgo. Preguntas. Pero claro, hay que atender a esos asociados que tienen. Listo. Perfecto. Aquí, básicamente aquí voy a mostrarles como dos de las enfermedades parasitarias que son bastante como similares y son como las más comunes en los equinos. Uno que se llama Parascaris equorum y los otros que se llaman Strongylos. Son parásitos, afectan básicamente ese tracto gastrointestinal. ¿Cuál es, digamos, y digamos la foto es bastante desagradable, la del Parascaris, pero así se llegan a ver los casos? Esto es una infestación masiva por Parascarum equorum, y lo que genera es que si hay mucha cantidad de parásitos, ellos pueden perforar ese intestino, y al perforar el intestino lo que se genera es una peritonitis. ¿Y qué es lo que pasa en la peritonitis? Que todo ese contenido que hay en el tracto gastrointestinal va a entrar en la cavidad abdominal y va a generar casi que una intoxicación, porque todo ese contenido está contaminado, entonces va a llevar toda esa contaminación hacia todo el organismo. Ese, digamos, es el riesgo de cualquier peritonitis, que toda esa materia fecal va a entrar en contacto con todo nuestro organismo. Entonces eso es importante ahí para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Digamos que estas o la mayoría de los parásitos son un poco más, digamos, comunes en animales jóvenes porque tienen menos inmunidad, básicamente. Estos parásitos, cuando los parásitos están, digamos, mucha carga parasitaria, también pueden generar signos respiratorios, básicamente, y lo otro es que estas infectaciones, digamos, los signos respiratorios, básicamente ellos los generan por migración de las larvitas. Entonces, no es lo común, pero pueden haber. Lo más común que origine es que hayan problemas gastrointestinales. ¿Qué es lo que usualmente me genera? Así como cuando los niños están con parásitos. Cuando los niños están con parásitos, va a ser algo muy similar. Los niños usualmente no van a crecer o van a tener una tasa de crecimiento menor que los otros niños. ¿Por qué? Porque todos esos nutrientes que nosotros les estamos dando no los van a aprovechar ellos, sino que lo van a aprovechar los parásitos. Va a suceder algo muy similar. Entonces, un problema o cuando hay parásitos es que esos animales como que frenan su crecimiento, no crecen, no engordan, no se desarrollan. Entonces, eso es de las consecuencias más comunes. Obviamente acá dice poca energía. ¿Por qué? Porque los nutrientes no le están llegando a ellos, sino que todos los nutrientes se los están consumiendo estos amiguitos que hay por acá.
Lo de la perforación intestinal, digamos que es la consecuencia más grave y eso básicamente ocurre si hay gran cantidad de parásitos. Digamos que cuando hay una carga moderada o una carga leve, no es que vaya a ocurrir, simplemente tiene que haber una gran cantidad de estos parásitos para poder que haya la perforación intestinal. Y las convulsiones, digamos, no es que se presenten en todos los casos, son en casos de que se haya o que se genere la ruptura de ese intestino, y esas convulsiones básicamente se dan porque toda esa contaminación de la materia fecal y de todo ese contenido gastrointestinal que llega a torrente sanguíneo, pues va a llevar todos estos contaminantes al sistema nervioso central y eso es lo que va a generar, digamos, un poco las convulsiones. Pero si bien es de los parásitos más comunes, básicamente no es que vaya a generar pues mayor problemática en el medio. ¿Cuál es el otro parásito bastante común? El Strongylos. El Strongylos básicamente lo que hace es que es un parásito pequeño y lo que puede generar es que daña, digamos, las arterias. Él se va, es por todo el sistema sanguíneo y va como colapsando esas arterias. Entonces, lo que genera básicamente es un síndrome un poquito, digamos, al inicio, es un poquito como un síndrome muy similar al de la anemia infecciosa equina, porque al dañar las arterias, lo que va a generar básicamente es que el animal va a disminuir esa cantidad de glóbulos rojos y no va a tener una buena oxigenación, entonces el animal no va a tener muy buena resistencia al ejercicio, el animal va a estar un poco decaído, el animal no va a querer comer, el animal va a estar como, digamos, entre comillas, bastante triste, por decirlo de alguna manera. Lo otro que estos animales, digamos, puede generar es cuando ya hay una infestación, digamos, bastante severa, es que puede llegar, digamos, a dilatar tanto algunos vasos sanguíneos bien importantes, pero por eso les digo que tiene que ser una infestación muy grande para poder dilatar y romper los vasos sanguíneos, y cuando rompe vasos sanguíneos importantes, lo que puede generar es una caída total o una hemorragia interna tan severa que el animal pues muere rápidamente. Entonces es de cuidado cuando hay una infestación grave. De resto, digamos que va a generar básicamente es una serie de decaimientos y de anemia por falta o por, digamos, destrucción de esos glóbulos rojos y de esas arterias que el animal va a generar. Acá, ¿qué es lo otro importante que acá nos dice? En casos extremos, el suministro sanguíneo al intestino puede quedar obstruido completamente y cuando el animal queda, digamos, o cuando el intestino queda totalmente obstruido, pues básicamente ese segmento del intestino que no recibe oxigenación y que no recibe irrigación sanguínea, ese segmento del intestino se va a morir. Eso causa generalmente un cólico, eso es una urgencia médica, eso hay que entrarlo inmediatamente a cirugía, y el desarrollo de esa cirugía, los pronósticos usualmente son bastante malos, ¿sí? No son, digamos, los más alentadores. En relación con el plan sanitario, al igual, digamos, que con los bovinos, acá es importante esto, sobre todo este cuadrito de la mitad. No hay un plan sanitario único, no hay un plan sanitario universal ni para los equinos, ni para los bovinos, ni para ninguna especie. Entonces hay que hacer es una serie o un conjunto de medidas para tratar de disminuir, de acuerdo a la zona, las enfermedades que veamos que en nuestra zona son los más comunes. Acá les voy a presentar un poco, digamos que a modo de resumen, así como lo hacíamos con los bovinos, un programa genérico de lo que se suele hacer en las regiones, digamos, donde están. Entonces, en relación con los parásitos, al igual, digamos, que con los bovinos,
Lo que se recomienda es cada 5, cada 6 meses, si son los caballos estabulados o en pesebreras, si no tienen contacto con pastos, pues cada 6 meses, cada 7 meses, depende de la calidad de las instalaciones, depende de la cantidad de equinos que haya, eso se puede disminuir o prolongar. Si son animales que tienen, por ejemplo, contacto con praderas, no cada 6 meses, sino cada 5 meses o cada 4 meses, dependiendo nuevamente de, por ejemplo, si son animales que tienen contactos con vacas o que tienen contactos con otros tipos de animales o si son animales que viven solos. En relación con las yeguas preñadas, sí se recomienda que antes del parto se genere una desparasitación para evitar que algunos parásitos pues logren llegar o digamos, sobre todo algunos protozoarios, logren, digamos, llegar a los potros. Entonces se sugiere que 20 días o 15 días antes del momento de la fecha probable de parto se genere pues una desparasitación. Y en los potricos se sugiere que a partir de los 2 meses hasta llegar al año, cada 2 o cada 3 meses, no es que acá dice cada 2 meses, no es algo así tan exacto, puede ser cada 3 meses, cada 4 meses, depende, vuelve y juega, depende de la zona, pero dicen que cada 2 meses hasta llegar al año, pero eso es algo muy genérico. En relación con las vacunas, básicamente, la influenza, el tétano, que es fundamental, que digamos ahí ya les pongo, digamos, los planes de vacunación. Cuando está preñada, sobre todo en el tétano, revacunar, porque básicamente recuerden que cuando el proceso de parto genera una herida, el proceso de parto no es fácil y hay que estar, digamos, prevenidos, porque en esos procesos de parto donde muchas veces tenemos que hacer tracciones del potro y demás, vamos a generar ahí unas heridas importantes, entonces tener eso presente ahí con las yeguas que están gestantes. Y en relación con la influenza, lo que yo les decía, se recomienda revacunar una vez cada año. Sí, esa es como digamos la que hacemos en la mayoría de las zonas. Esta de la encefalomielitis que también dice que una vez al año, esa sí es muy puntual de las zonas. Por ejemplo, si trabajamos en el Peñol o trabajamos en Anorí o trabajamos en municipios que queden como con gran altitud sobre el nivel del mar, pues realmente no se practica mucho. Y en relación con el tétano, aunque dice que una vez al año, lo ideal es tener en cuenta estas enfermedades en los tétanos, las heridas. Si hay heridas, si el animal va para la cirugía, hacer o aplicar esta vacuna de manera preventiva. Eso digamos que con los equinos son como las más importantes a tener en cuenta. Preguntas hasta este momento. No, profe, ninguna. Listo. Niños, vamos, digamos que de aquí, digamos que la otra especie, pero esta la podemos ver mañana. ¿Por qué les digo que esta la podemos ver mañana? Porque con avicultura son un poquito más de patologías, pero realmente no son complejas. Pero entonces hablemos en 5 minuticos un poquito en relación con las presentaciones. Yo a todos, y José Darío me escribió que ahí lo había omitido, a todos les mandé una patología para que la presentemos dentro de 8 días, ¿cierto? La idea es que sobre todo hagamos énfasis en si hay vacunas, si hay programas de prevención principalmente para esas patologías, que es lo que a nosotros más nos interesa, cómo evitar como esas enfermedades en toda la población de porcinos, ¿sí? Eso es como lo fundamental. ¿Tienen dudas en relación con las presentaciones o con algo? Sí, profe, ¿es hacer solamente la presentación como tal, pues en PowerPoint, o qué más hay que hacer? Listo, entonces para ese día, como la verdad yo no sé ustedes si pueden compartir o no pueden compartir
la imagen, la idea es que me manden las presentaciones antes de las clases para yo poderlas tener aquí y poder compartirlas con ustedes mientras ustedes van haciendo la presentación. Entonces, sí, la idea es hacer la presentación en PowerPoint y cada uno en su turno respectivo va generando la presentación y yo les voy, digamos, ayudando con el pasar las diapositivas y si hay que complementar, yo les ayudo en el complemento de la información. Listo, profe. Listo, niños. Entonces, quedamos bien hasta hoy. Yo ya le voy a decir que deje de grabar e inmediatamente les voy a mandar, pues inmediatamente no, cuando esto que se demora por ahí 5 o 6 minutos en como en procesar todo el video, inmediatamente lo tenga procesado, les mando el link. ¿Listo? Listo, profe. Listo, niños. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora y quedo atenta a cualquier duda. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, niños, con mucho gusto, se me cuidan. Chao, profe. Chao, se cuidan.